Estoy muy agradecido por la invitación y hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental, importante, un punto de quiebre para que las importaciones tengan éxito dentro de su proceso bajo el control que aplica la aduana en el marco de sus alcances y sus jurisdicciones. Hoy vamos a hablar sobre nociones de tributación aduanera. Y el enfoque que le vamos a dar durante toda la sesión va a ser un enfoque que va a partir del cuerpo legal, pero vamos a transitar por el análisis operativo también, para que este cuerpo legal tenga consistencia, se pueda entender, se pueda digerir, y vamos a finalizar aplicando esta base legal, este conocimiento operativo en un caso práctico, para que podamos redondear nuestra sesión de hoy y no solo quedemos en la parte teórica, sino todo lo contrario, podamos ver cómo la tributación aduanera nos sirve como una herramienta importantísima si la sabemos conocer, si la sabemos utilizar, si sabemos en el marco del alcance sobre el cual nos desarrollamos. Entonces, empezamos con nuestra presentación sobre tributación aduanera. Durante esta sesión, mi objetivo es que se lleven por lo menos 10 ideas clave, 10 ideas fuertes, que respondamos a algunas preguntas. ¿Y cuáles son estas preguntas? Primero, ¿qué debemos entender por tributación aduanera? ¿Qué es la tributación aduanera? ¿Cuál es su alcance? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestro sistema aduanero en el Perú? ¿Qué es lo que nos quiere decir este eslabón de tributación aduanera dentro del sistema tributario nacional? Después que lo hemos entendido, que lo hemos comprendido, nos preguntaremos, ¿pero por qué es importante? Ok, ya sabemos por qué existe, para qué existe, por qué es importante. ¿Qué pasaría si no existiese? Y una vez que lo hayamos analizado, vamos a identificar quiénes están obligados. ¿Quiénes son estos sujetos obligados? Que así los llama la norma. ¿Quiénes son estos sujetos obligados a cumplir con la obligación de tributar ante la aduana? Con la famosa OTA, obligación tributaria aduanera. Pero no es suficiente saber quiénes son. También tenemos que saber cuándo nace la obligación tributaria aduanera, porque yo puedo estar dentro del proceso natural, logístico de una importación dentro del marco de la distribución física internacional. Recordemos que la distribución física internacional es el movimiento de mercancías de un país a otro país. Y dentro de ese proceso hay controles de aduana en ambos países. Y nosotros nos enfocamos en la parte de una importación, es decir, en la parte de Perú, controlando las mercancías que vienen del extranjero hacia el territorio nacional. Y dentro de ese momento, dentro de ese cúmulo de momentos, ¿en cuál de ellos nace mi obligación de tributar? A eso se enfoca el punto 4. Y no solo me es suficiente saber cuándo nace, también cómo se determina. Ok, yo ya sé en qué momento nace, yo ya sé en qué momento ya tengo esta obligación de pagar impuestos producto de una operación de comercio exterior, de importación, un régimen de ingreso. Pero ¿cómo se determina la cuantía, lo que voy a pagar? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se construye? ¿Qué es lo que lo compone? Atacado ese punto, ¿qué pasaría
si dentro de ese cúmulo de momentos cambia la ley de un momento a otro y me toma justo en el proceso de nacionalización de una mercancía o en el proceso propio de la distribución física internacional. ¿Me va a afectar ese cambio normativo en el monto de mi obligación tributaria aduanera? ¿No me afecta? ¿En qué caso sí me afecta? Porque recordemos que el comercio exterior es 24/7, 365 días del año, nunca para. Entonces, este punto 6 también es importante. ¿Pero acaso todas las mercancías están afectas a tributación aduanera, a pagar impuestos? ¿Cuáles son esas mercancías que no pagan? Es decir, que están inafectas. Y cuando lleguemos a ese punto 7, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre inafectación y exoneración, porque son dos términos con los cuales se van a encontrar muchísimo en tributación aduanera. Hay una clara línea divisoria entre el nacimiento de la obligación y cuando se vuelve exigible esa obligación. Es decir, puede nacer mi deuda tributaria aduanera y no estoy obligado aún a pagarlo. Claro que sí. Vamos a ver esa pequeña diferencia. Pero si nace y se vuelve exigible, en algún momento también se podría extinguir. Y revisaremos cuándo se extingue la obligación tributaria aduanera, bajo qué casos, en qué situaciones, en qué circunstancias. Y por supuesto, algo muy importante, ¿cómo puedo pagar la obligación tributaria aduanera? ¿No? Vamos a ver qué nos dice el marco legal sobre eso el día de hoy. Terminamos esta parte y complementamos con un caso práctico al final. Vayan dejando todas las preguntas en el buzón de comentarios, porque seguramente van a tener más de una interrogante. Este es un tema enriquecedor, es un tema amplio, es un tema que se trabaja inclusive durante todo un ciclo en las universidades, porque es un tema que tiene muchas aristas y que hay que conocer muy bien y que se maneja también con otras normas complementarias, no solo la Ley General de Aduanas, no solo su reglamento, no solo los procedimientos específicos de los regímenes de ingreso también, con el Código Tributario, por supuesto, el tema de los plazos, por ejemplo. Entonces, hoy vamos a tocar un poquito de cada uno, porque nuestro tema es nociones. Vamos a dejar la semilla y vamos a compartir también las fuentes, las bases legales para que ustedes puedan ingresar y ampliar, seguir este proceso de investigación que va a ser más enriquecedor su preparación, su aprendizaje y este proceso con el cual nosotros convertimos el conocimiento en poder, que es lo que todos buscamos, ¿no? Empoderarnos a través del conocimiento. Una persona, un importador, un emprendedor que tiene claro los procesos, los alcances, los plazos, las aristas en general de la tributación aduanera, puede efectuar con eficiencia, puede efectuar con eficiencia un proceso de importación, porque puede elaborar una hoja de ruta de su importación. Vamos por el otro lado. Un asesor legal puede asesorar a su cliente sobre la defensa de su valor, por ejemplo, conociendo también muy bien la estructura de la tributación y sumado a la estructura del sistema de valor o del acuerdo de valor de la Organización Mundial de Comercio. Y con eso defender el valor, con eso defender el valor de sus clientes. Recordemos que la aduana fiscaliza mucho el valor y muchas veces objeta el valor. ¿Para qué? Para que en base a supuestos que
el importador no está declarando el valor real, aduana lo pueda ajustar y a un mayor valor hay una mayor obligación tributaria aduanera, más recaudación de impuestos. Entonces, vamos a conversar sobre estos puntos el día de hoy. Empezamos. Esto es solo una pequeña introducción. ¿Qué debemos entender nosotros por tributación aduanera? Primero, tomar como asidero legal nuestra ley de leyes en aduanas, nuestra ley general de aduanas, decreto legislativo 1053 y revisar la sexta sección o la sección sexta en la cual habla del régimen tributario aduanero. Podemos englobar un concepto, ensayar un concepto, que en un sentido global, la expresión tributos aduaneros se utiliza para nombrar en su conjunto todas las erogaciones de naturaleza tributaria a favor de quién? Del Estado. Pero cualquier erogación de naturaleza tributaria, no cualquiera. Puntualmente, las que generan o las que nacen producto del ingreso de mercancías de naturaleza extranjera hacia el territorio nacional a través de las jurisdicciones aduaneras. ¿Por qué hago esta precisión? A ver, primero, hago esta precisión porque la tributación está íntimamente ligada a los regímenes de ingreso. ¿De ingreso de qué? De mercancías. Nosotros tenemos en el Perú regímenes de ingreso cuando ingresan mercancías del extranjero al Perú y regímenes de salida cuando salen mercancías del Perú hacia el mundo. ¿Por qué el profesor no dirá importación y exportación más sencillo? Porque la importación es uno de los regímenes de ingreso y la exportación es uno de los regímenes de salida. Hay más. La ley y su reglamento nos los detalla de esa forma. Por eso hago no la precisión exclusiva de la importación, sino de los regímenes de ingreso. ¿Y por qué hablo exclusivamente a través de jurisdicciones aduaneras? Porque es bajo el control aduanero sobre el cual nace la tributación. Nace la obligación de tributar. Si viene una mercancía y está entrando por la frontera y en vez de entrar por la zona de control aduanero, ingresa por una zona clandestina, lo está haciendo para evadir su obligación tributaria aduanera, para evadir el control de la aduana. Ahí no va a haber tributación. Por eso hago la precisión, que es el ingreso de mercancías de naturaleza extranjera al territorio nacional a través de las jurisdicciones aduaneras, las intendencias que tienen sus locales, sus sedes, la presencia de la aduana a través de sus funcionarios y oficiales en sus puestos respectivos de control a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, ya que entendimos la parte general, empecemos ya a ir un poco al detalle. ¿Por qué es importante la tributación aduanera? Y yo siempre escucho esta dicotomía entre la tributación retrasa el proceso de nacionalización. Yo diría que no. Yo diría que efectivamente hay una clara diferencia entre facilitación del comercio exterior y el control aduanero. Y dentro del control aduanero, podemos precisamente encontrar la recaudación. Tenemos una consulta. A ver, adelante. O si desea, pueden escribirla en el chat de comentarios. Sí, En- es esto. Macetti, ya le permití hablar.
Mientras el compañero afina el micro, vamos avanzando. A ver, entonces con esta parte. ¿Y por qué es importante la tributación aduanera? El artículo 4 de la Ley General de Aduanas nos dice sobre el esquema de la facilitación, porque la aduana nace para facilitar. Bueno, les cuento que no. Hoy la aduana existe para facilitar, pero la aduana nace desde el inicio del comercio para controlar. Esa es su función. Pero sobre el marco de la facilitación nos dice la ley misma, el artículo 4. Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior. Perfecto. A contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero, y aquí aparece lo que nos interesa, y el interés fiscal. ¿Qué es el interés fiscal? La recaudación de tributos a favor del Estado, lo que corresponde, lo justo, lo que está normado, lo que está reglamentado según ley. Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la aduana expedirá normas que regula la emisión, transferencia, uso y control de documentación e información. Todo bien. Pero recordemos, los servicios aduaneros tienen dos finalidades. Velar por el control aduanero, por un lado, es decir, ¿qué querrá decir el profesor con control aduanero? A ver, está ingresando un equipo médico. Ese equipo médico necesita una regulación por el Ministerio de Salud, por DIGEMIT, un registro sanitario, ya que va a estar en contacto con el cuerpo humano. De repente, inclusive, hasta puede ser invasivo. Si ese equipo no ha sido evaluado, podría generar un serio perjuicio a los pacientes con los cuales se aplique. El control aduanero nace precisamente para evitar que esto suceda y que todas las mercancías cumplan, ya sea estén restringidas o no, con todo el procedimiento que su nacionalización exige. Y por otro lado, velar por el interés fiscal, por la tributación aduanera, precisamente. Así es. Entonces, ya vimos qué es y para qué o por qué es importante. Interés fiscal. Ahora veamos quiénes están obligados a cumplir con la obligación tributaria aduanera. Y acá nos vamos a la sección sexta, al título 1, obligación tributaria aduanera de la Ley General de Aduanas. ¿Y qué nos dice el artículo 139? Sujetos de la obligación tributaria. En la obligación tributaria aduanera intervienen siempre dos. Primero, el sujeto activo, es decir, el acreedor. ¿Quién? El Estado, el gobierno central, el que recauda, el que recibe el dinero, producto de las operaciones de ingreso de mercancías del extranjero. Y, por otro lado, como sujeto pasivo de esta obligación tributaria, los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los dueños o consignatarios de las mercancías. Es decir, en este momento, yo hago una importación, me compro, a ver, no sé, me compro una computadora. No me compro una, me compro 10 computadoras porque lo quiero vender en el mercado. Traigo mis 10 computadoras. Viene con un documento de transporte, las compré, imagínense en Estados Unidos. Voy, las compro, me lo despachan, me lo mandan a Perú, viene con una guía aérea, si lo traigo por avión, viene con bill of lading, si lo traigo por barco. Ese documento de transporte tiene dos datos. El primero, ¿quién lo envía? Mi proveedor. El segundo, ¿quién es el consignatario? Es decir, yo. El contribuyente termina siendo el dueño consignatario, en este caso yo. Y ese documento de transporte internacional también tiene un papel fundamental porque se convierte en un título valor. Me da la titularidad sobre una mercancía. Entonces van apareciendo otros conceptos
que nos enmarcan claramente quién es el que está obligado. Y cuando digo obligado, no es solamente la empresa o la persona sobre la cual nace y se desarrolla esta obligación. También vienen posibles infracciones, posibles sanciones, todo lo que incluye precisamente tener esta responsabilidad de sujeto obligado. Es decir, si este importador, si yo me equivoqué al declarar la documentación, así como soy el sujeto obligado de la deuda tributaria, del pago de los impuestos, también soy un sujeto obligado para el pago de multas, si estas tienen que ver con infracciones que estaban en mi alcance. Porque recordemos que el proceso de una importación no es el proceso en el cual el importador está solito. El importador está trabajando de la mano con su representante ante la aduana, con su agente de aduana. Y en el proceso pueden haber errores, pero errores que pueden no estar solamente embarcados en la responsabilidad del importador, también puede ser responsabilidad del agente de aduana. Ah, profesor, ¿y cómo hago para diferenciarlo? ¿Cuál es cuál? La tabla de sanciones de la Ley General de Aduanas, indicando claramente responsabilidades y quiénes son los responsables de esas infracciones. Entonces, ¿quiénes están obligados a cumplir con la obligación tributaria aduanera? Los importadores, los consignatarios, los dueños de las mercancías, los que van a hacer la nacionalización. Profesor, pero a mí me contaron una vez que yo puedo transferir esta titularidad cuando la mercancía está en la aduana, precisamente. A ver, yo traje esos 10 laptops, pero cuando llegó acá la mercancía me quedé sin dinero, ya no lo puedo desaduanar. ¿Y ahora qué hago? Y aparece Charmely. Charmely me dice, yo lo quiero comprar. Ok, te lo vendo, Charmely, acá en la aduana, antes de nacionalizarlo. Le transfiero la titularidad y también le transfiero la responsabilidad y la obligación de que ella sea quien va a pagar la obligación tributaria aduanera, quien va a pagar los impuestos. También puedo hacer eso. Entonces, vamos ya sumando conceptos, vamos ya sumando nociones sobre tributación aduanera. Ya vimos qué es, por qué es importante, quiénes son los sujetos obligados. Y ahora veamos en qué momento nace, esta obligación tributaria aduanera. ¿Qué nos dice el artículo 140 de la Ley General de Aduanas? Que la obligación tributaria aduanera nace en 4 momentos. No es que nace 4 veces, no. Nace bajo cuatro momentos, 4 supuestos, 4 escenarios. Hago una pausa porque María nos acaba de preguntar por interno, profesor, la transferencia en aduana es lo que se conoce como venta sucesiva. Sí, María. Esa es la famosa venta sucesiva y se materializa con una factura local entre el consignatario y el nuevo consignatario, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta. Listo. Ahora, estábamos hablando del nacimiento de la obligación tributaria, ¿vale? En 4 escenarios. En el primero, que es el más común, en la importación para el consumo, en la fecha de la numeración de la declaración. Recordemos que la declaración aduanera de mercancías es un documento electrónico. Hoy en día, nuestra aduana peruana es una aduana cero papeles. Es completamente digital, así que es un documento electrónico. Cuando yo declaro ante la aduana la importación que voy a realizar. Segundo supuesto, en el traslado de mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común en la fecha de presentación de la solicitud de traslado. Muy sencillo. Sabemos muy bien que en el Perú tenemos zonas, los famosos ZET, ¿no? Zonas económicas de desarrollo, zonas especiales de desarrollo. Estas zonas aduaneras especiales tienen
ventajas tributarias. Pero cuando yo saco las mercancías de estas zonas, pierdo esas ventajas y aparece mi obligación de pago de tributos. ¿Cuándo aparece? Cuando yo gestiono mi solicitud de traslado. Cuando yo materializo mi voluntad de sacar mi mercancía de esta zona de tributación especial, por supuesto. Hay una zona bastante amplia en el territorio nacional que está enmarcada, por ejemplo, en la famosa y ya bastante antigua ley de la Amazonía. Mercancías que llegan, que pueden entrar por Paita, por Callao, y que van a consumirse en el oriente peruano. Por ejemplo, se van a Iquitos, se van a Tarapoto, y llegan allá y tienen ventajas tributarias, porque finalmente va a una zona especial. Pero si yo lo retiro de Tarapoto, por ejemplo, y la mando, no sé, a Chimbote, la estoy sacando de esa zona especial. Pierdo las ventajas y nace nuevamente la obligación tributaria en la fecha que yo hice la solicitud de traslado. Profesor, ¿y qué pasa si me la llevo y no le digo a nadie? Yo sé que está empezando eso. Bueno, pues va a haber una sanción muy fuerte, ¿no? Comiso de la mercancía, no se lo recomiendo para nada. La SUNAT todo lo ve, así que ya sabe. Tercero, en la transferencia de mercancías con exoneración o inafectación tributaria. En la fecha de la presentación de la solicitud de transferencia, a excepción de la transferencia que se efectúa a título gratuito a favor de gobiernos locales, regionales o entidades del gobierno nacional. Un ejemplo, a ver, yo soy diplomático y bueno, tengo ventajas, ¿sí? Tengo beneficios de mi calidad de diplomático. Me traje mi carro, pero mi carro es para mi uso dentro de mi servicio diplomático. Yo no lo puedo vender y lo vendo. ¿Qué he hecho? Lo que estoy haciendo precisamente, estoy transfiriendo una mercancía que ha tenido una exoneración o inafectación. Y como la estoy transfiriendo, nace nuevamente la obligación tributaria aduanera. Y la última, en el régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo. Se los explico rapidito. Imagínense que acá, a ver, va a haber una feria de robots y yo digo, oye, yo tengo un socio, no sé, en Japón, con el cual estamos desarrollando una línea de robots para el hogar. Y yo quiero traerme el último robot, el que está ya en la en la última gama de diseños que sacó la compañía, para mostrarlo acá, que todavía no ha llegado a Sudamérica. Me traigo el robot desde Japón. Pero el robot solo viene para una demostración. Entonces, ingresa temporalmente, es admitido temporalmente, mientras dura la feria, para después reexportarse en el mismo estado. Ese es. O el otro. A ver, yo quiero fabricar pantalones con un algodón egipcio especial, pero ese algodón no hay acá y lo importo de, no sé, de Egipto, ya, de India. A ver, me traigo el algodón para convertirlo en pantalones y exportar los pantalones. Estoy admitiendo temporalmente el algodón para darle un perfeccionamiento activo. Y se llama activo porque lo hace mano de obra peruana. Admito temporalmente para darle un perfeccionamiento para que se vuelva a ir. Todo lo que ingresa temporal se tiene que ir en algún momento. ¿En qué momento nace ahí la obligación tributaria aduanera? En la fecha de numeración de la declaración. Pero profesor, usted dice que se va a ir, que es temporal. Entonces, ¿por qué tengo que pagar impuestos si es temporal? Una cosa es que nazca la obligación y otra cosa es que sea exigible el pago. Lo que hace la aduana cuando es temporal, le pide al importador, entrégame una
garantía, una fianza. Algo que me asegure que sí vas a completar el proceso aduanero y esa mercancía que está en su condición de temporal se va a ir. Si tú me entregas un instrumento financiero que lo acredite, perfecto. Cuando se va tu mercancía, cuando se regresa, cuando retorna, porque también puede irse a otro país, no hay problema. Lo importante es que salga del Perú. La aduana devuelve la garantía al importador, ¿no? Es como un seguro. Así es. ¿Y qué pasa si el importador, a ver, en la feria, ¿se acuerdan del robot? Viene pues no sé, una empresa multimillonario y le dice, quiero comprar tu robot, me encantó. No, no puedo, tengo que devolverlo. No, lo quiero comprar ahorita. ¿Lo puede vender? Lo puede vender, por supuesto. Pero va a tener que ir donde la aduana y va a tener que decirle, aduana, este robot ya no se va a ir, se va a quedar en Perú. Y la aduana le dice, ok, paga los impuestos. Paga los impuestos y se regulariza el régimen aduanero de ingreso. Entonces, bajo esos 4 escenarios, nace la obligación tributaria aduanera. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se determina la obligación tributaria aduanera? Y esta parte la van a entender con mayor claridad cuando hagamos el caso práctico, pero es importante abordar inicialmente la parte teórica, porque acá tenemos que analizar 3 artículos de la Ley General de Aduanas. El artículo 141, que habla de las modalidades de determinación de la deuda tributaria aduanera. El artículo 142, que es la carnecita, que habla de la base imponible y desde ahí nace todo. Y el artículo 143, que habla de la aplicación de los tributos. Vamos por el 141. La determinación de la obligación tributaria aduanera puede realizarse por la aduana o por el contribuyente. Hoy en día, en las importaciones, quien lo determina es el contribuyente. O sea, yo, importador, contrato a mi agente de aduana, le doy la factura, le doy el documento de transporte, le doy mi póliza de seguro, le doy toda la información para que él construya la base imponible y sobre eso liquide el monto de los tributos que voy a pagar. Imagínense, si la aduana se va a poner a liquidar importación por importación, nunca acaba, no tendría el suficiente recurso humano para poder llevar a cabo esa tarea titánica. Entonces, ¿qué hace la aduana, profesor? La aduana confía en el importador, por supuesto. Y como la aduana confía en el importador, lo que hace el importador es declara esa información y aduana lo valida, revisa, ya no lo construye, revisa si está bien o está mal. Ah, ok. Eso quiere decir que si la aduana lo revisó y no se dio cuenta, tal vez ya no me van a revisar después. No. Aduana tiene para revisar y con un ejemplo se va a entender mejor. Si hoy, 21 de febrero, yo hago una importación, la aduana tiene 4 años contados desde el 1 de enero del próximo año, es decir, todo el 2025, 26, 27, 28. Tiene hasta el 31 de diciembre del 2028 para poder fiscalizar. Así que ojo con eso, tengan cuidado. Profesor, si me salió canal verde, ya nadie me va a revisar. Yo le tengo terror a los canales verdes. Es mejor un canal rojo, un canal naranja. Profesor, pero me encarecen los costos. Hay que saber manejarlo. Y ahí tiene que ver mucho la coordinación logística, ¿no? Tiene que ver mucho el conocimiento de la mercancía. Tiene que ver mucho el conocimiento del manejo documentario. Tiene que ver mucho la prevención también, ¿no? Y si hay dudas, compartir estas dudas con los entes que los regulan a nivel de instituciones gubernamentales. Entonces, por eso yo empecé esta presentación hablando de una hoja de ruta, de una estrategia de importación.
Y eso es lo que le faltan a muchos importadores hoy en día y por eso se meten en muchos problemas, porque no tienen una estrategia de importación. Entonces, como no tienes una estrategia, estás expuesto a errores y los errores en el comercio exterior es pérdida de plata porque se materializan en multas y en muchos casos también hasta problemas de delitos aduaneros que colindan con ya problemas penales inclusive. Entonces, mucho cuidado con esta parte. ¿Qué nos dice el artículo 142, base imponible? ¿Qué es la base imponible? La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios se determinará conforme al sistema de valoración vigente. ¿Qué es el sistema de valoración? Y justo ahorita en diciembre se actualizó el procedimiento de valoración. Ya está en su versión 7, después de varios años de haberse mantenido en su versión 6. La tasa de derechos arancelarios se aplicará de acuerdo con el arancel de aduanas y demás normas pertinentes. Esto se va a entender mucho con el ejemplo que vamos a dar. La base imponible y las tasas de los demás impuestos se aplicarán conforme a las normas propias de cada uno. Yo he remarcado el sistema de valoración vigente. ¿Por qué? Porque la tributación está íntimamente entrelazada con el conocimiento sobre la valoración aduanera. Por ejemplo, yo me pregunto, y se lo pregunto siempre a mis clientes, ¿está vuestra empresa preparada para pasar con éxito el control aduanero en materia de valoración? Porque esto finalmente termina en posibles nuevas determinaciones de obligación tributaria aduanera. Si la aduana te va a revisar el valor que has declarado, no te lo va a revisar para decirte, oye, has declarado mucho, te voy a devolver. Eso no pasa, ¿no? Bueno, fuera, eso no pasa. Por lo menos yo en 24 años de trabajo ininterrumpido en comercio exterior he visto eso. Pero sí pasa que te dice, oye, has declarado muy poquito, eso está mal, declara más y por lo tanto paga más impuestos. Entonces, hay 4 preguntas que yo siempre comparto con mis clientes. Les digo, primero, el valor declarado como base imponible en tus declaraciones aduaneras de los regímenes de ingreso ha sido construido sobre la base del acuerdo de valoración, las normas de valoración de la Comunidad Andina y las normas de valoración de Perú. Y hay una normativa, ahí está la fuente, procedimiento específico de valoración DESPA P0110A versión 7. También les pregunto, hoy, que es un tema tan sensible. Inclusive, hace una semana la aduana sacó su nota informativa 001-2024, que hablaba de las modalidades de pago, sobre la ruta del dinero, basada sobre la ley de evasión fiscal, ¿no? Y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales. El pago de mis facturas comerciales de importación mantienen un estricto orden contable que me permita demostrar la ruta del dinero. Y hay una resolución del Tribunal Fiscal, la 06185 del 2023, de ahorita, que habla precisamente de eso. Los importadores contarán con una carpeta de importación por cada despacho, en el cual se estructuren documentos comerciales, contables y financieros. Y finalmente, la documentación con la que yo hago una importación se ha emitido en base a la normativa vigente. Entonces, este sistema de valoración es un universo muy complejo, pero también muy dinámico, sobre el cual hay que tener claridad absoluta, porque del expertise del manejo del sistema de valoración termina apareciendo finalmente los importes, las cuantías de la tributación aduanera sobre la cual nuestros proyectos de importación van a tener que solventar. Es un presupuesto que yo ya he hecho y manejarlo de manera equivocada, errónea, me puede sacar completamente del proyecto. Me puede inclusive hasta mandar a la quiebra. Puede ser inviable que venda mi mercancía. Un tema importante sobre la aplicación de los tributos
es que los derechos arancelarios y los demás impuestos que yo tengo que pagar serán los vigentes en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Pero ojo, ojo, tengo que también tener claridad sobre los tributos que yo tengo que pagar. Y el primero, y es el más conocido, los derechos ad valorem, ¿no? Ad valorem, que nacen del valor. ¿De cuál valor? Del valor de la base imponible. Por ahí me dirán, profesor, pero la base imponible termina siendo un CIF. Yo diría un CIF aduanero, si lo quieren llamar así. Porque el sistema de valoración le hace ajustes al FOB. El artículo 8 del acuerdo de valoración lo dice con mucha claridad. El artículo 1 también. Y todo importador, utilizando el sistema de valoración, hace importaciones con el objetivo de defender su precio realmente pagado por pagar. Es decir, ser controlado aduaneramente bajo el primer método de valoración, que es el método en el cual el importador transparentemente le presenta toda su información y toda su documentación a la aduana, y sobre el cual él tributa. También tenemos tributos específicos. ¿Y por qué los específicos? Porque hay tributos enfocados en distintas mercancías, en mercancías muy específicas, y van apareciendo. Por ejemplo, el selectivo al consumo o el antidumping, por ejemplo. Un claro ejemplo de mercancías que pagan antidumping es calzado de China. Hay calzados que, en su gran mayoría, pagan antidumping porque vienen a precios muy bajos. Entonces, cuando entra al mercado nacional, golpea a la industria nacional. ¿Y qué es lo que busca el antidumping? Elevarlo para mantener una línea de competitividad, ¿no? El arancel tiene la misma misión. Eh, el antidumping suele ser tan bajo que ni con el arancel más alto se equilibra. Imagínense, por eso aparece un sobretributo, ¿no? Bueno, el IGB, el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto a la Promoción Municipal y la percepción del IGB, que es un IGB adelantado. La aduana dijo, oye, hay muchos importadores que están haciendo importaciones y que en el mercado local no están vendiendo con boleto o factura. Ajá, se quieren hacer los vivos. Bueno, pues entonces ahora cuando hacen sus importaciones, yo les voy a pedir que paguen por adelantado ese IGB, por lo menos una parte. Y los voy a obligar a facturar o a boletear, porque cuando lo hagan, van a poder recuperar eso que ya me pagaron por adelantado. Mecanismos para formalizar la economía. Es un asterisco ahí porque si es la primera importación de ese RUC, no va a ser 3,5, va a ser 10%. Ténganlo en cuenta, es un dato interesante. Ahora, hace un momento hablábamos sobre el artículo 145 de la aplicación de tributos. Perdón, 143, aplicación de tributos. Ahora hablemos sobre la aplicación especial. ¿Cómo me afectan los cambios normativos sobre la obligación tributaria aduanera en el supuesto especial de que yo esté haciendo una importación? Y acá vamos a hablar de 3 escenarios también. Imagínense, yo estoy haciendo mi compra de laptops y mañana aparece en el peruano que las laptops que no pagaban arancel hasta hoy, mañana sí pagan arancel. 6%. ¿Y yo qué hago? Ya coticé, ya lo vendí sin considerar ese tributo. ¿Qué hago? Bueno, pues acá hay 3 opciones para escaparse de la aplicación de ese cambio. Primero, si yo demuestro que compré mis laptops antes de la entrada en vigencia de este cambio de la norma, me mantengo en el porcentaje anterior, 0%. Si yo demuestro que mis mercancías, mis laptops ya están camino a Perú, me mantengo en el 0%, en la norma anterior. Y si yo demuestro que mis mercancías ya están acá en zona primaria en la aduana, me mantengo en el 0%. Entonces tengo 3 escenarios con los cuales me puedo aferrar a la norma anterior para que no me golpee el cambio normativo que incrementa los impuestos, ¿no? Así que por ahí recuerden, artículo 144 de la Ley General de Aduanas. Ajá,
¿Cuáles son estas inafectaciones? ¿Qué es una inafectación? Ajá, María nos dice, ¿cómo se demuestra? ¿Qué adjunta? ¿Cuál evidencia? Vamos a regresar a este punto, María. Vamos a regresar a este punto. Que hayan sido adquiridas antes de su entrada en vigencia. Lo puedo demostrar con la factura comercial, pero también, y tiene más peso, con la transferencia que le hice, el pago que le hice a mi proveedor, o algún contrato que tengo. En la B, puedo demostrarlo con el documento de transporte. Y en la C, puedo demostrarlo con el documento que confirme el arribo de la mercancía, con el manifiesto de carga. Entonces, con esos documentos yo puedo demostrar muy bien, sin ningún problema, que a mí no me debe aplicar la norma reciente, ¿no? Me puedo quedar en la norma anterior. Así es una muy buena pregunta de María. Ahora, ¿qué es una inafectación? Es aquello que no está afecto. No es que nace afecto y en el camino pierde esa esencia. Eso sería una exoneración. Una inafectación es una mercancía que nació sin afectación de tributar. ¿Y cuáles son esas mercancías que no tienen esa obligación de tributar? Las muestras sin valor comercial. Ay, qué bacán, profesor. Entonces mañana me traigo, pues no sé, una lacto de muestra. No, eso no es una muestra. Y yo recuerdo que hace muchos años era muy joven y me llegó un par de zapatos. Bueno, yo trabajaba ya en una agencia, en ese tiempo en un courier, y llegó un par de zapatos. Y el cliente decía que son una muestra, pero el funcionario de aduana cogió como como un destornillador, cogió el zapatito y, y le hizo un hueco al zapato. Yo me quedé atónito y le pregunté, ¿qué ha hecho? Convertirlo en muestra. Y me dice, una muestra sin valor comercial es una muestra precisamente que no tiene valor. Viene para efectos demostrativos, analíticos. En los zapatos basta con que venga solo de un pie, porque si te lo vas a poner, si lo vas a caminar, entonces sí tiene un valor comercial, pues, para ti. Nunca se me olvidó ese claro ejemplo de qué es una muestra y qué no es una muestra. Los premios obtenidos por peruanos en el exterior, ¿no? En exposiciones, concursos, por supuesto. ¿Cómo le van a cobrar impuestos a esos premios? Los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos cuando los repatrian porque lamentablemente fallecieron y se encontraban fuera del territorio nacional. Los vehículos especiales o las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para el uso exclusivo de personas con discapacidad. Las donaciones efectuadas a favor de las entidades del sector público, pero también para las ONGs. Estas entidades tienen que estar debidamente registradas. Por ejemplo, en APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y tiene que claramente en su documento constitutivo decir que no tiene fines de lucro. Muy claro con eso, ¿ah? También las donaciones efectuadas a las entidades religiosas. Ojo, ¿ah? Pero siempre y cuando en su documento de constitución indiquen que esto se va a enfocar en cultura, ciencia, beneficencia, asistencia social o hospitalaria. Las importaciones efectuadas por las universidades, institutos superiores y centros educativos. Ojo, ¿ah? Por ejemplo, carpetas, laptops, pizarras, ecran, que van a una universidad, claro que sí, son para la educación. Medicamentos o insumos que se utilizan para la fabricación nacional de equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades, para el cáncer, para el VIH, diabetes. Por supuesto, el equipaje y menaje de los peruanos que fallezcan en el Perú. La repatriación de los bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la nación, ¿no? Se encuentra mañana más tarde, pues, un manto Paracas en alguna parte del mundo y nosotros lo vamos a repatriar, obviamente eso no paga impuestos. De todos los pasajeros, el equipaje, de acuerdo a lo establecido en su propio reglamento,
los envíos postales para uso personal y exclusivo del destinatario, y los envíos de entrega rápida, lo que antes le llamábamos courier, ¿no? Siempre y cuando sean correspondencia, documentos o publicaciones periódicas o mercancías hasta un valor de $200 americanos. 201, ya paga impuestos. 4%. ¿Cuándo se vuelve? ¿Cuándo se vuelve exigible la obligación tributaria aduanera? Bueno, pues, ¿qué nos dice el artículo 150? Que ya lo hemos revisado, pero hay una ligera variación, ¿no? En la importación para el consumo, en el traslado de mercancías de zona de tributación especial a zona de tributación común, recuerden el ejemplo de la ley de Amazonía, y en la admisión temporal para reportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado. Claro, es que entró temporal. Yo le dije a la aduana, aduana, solo va a estar acá 6 meses. Bueno, pues, al primer día del 7.º mes, esa deuda que ya había nacido, esa obligación que ya había nacido cuando ingresó la mercancía, cuando numeré la declaración, se volvió exigible. Recuerden ustedes que yo les había comentado que se presenta una garantía en esos casos. Bueno, pues como la obligación se volvió exigible, ejecuto la garantía. ¿Y cómo lo ejecuto? Le digo al banco que emitió la garantía, oye banco, tu cliente falló, esto se volvió exigible, págame con la garantía. Y el banco le va a pagar a la aduana. Así que, ojo también con ese dato. Recordemos que toda, toda mercancía que ingresa al territorio nacional debe cumplir dos obligaciones. La primera, la obligación documentaria. Esa mercancía debe tener todos sus documentos en regla, permisos, facturas, medios de pago, todo en regla. Y la segunda obligación es los impuestos. En la importación, los impuestos. Y si no cumplen esas dos obligaciones, entonces la aduana no le va a dar el famoso levante autorizado. No va a autorizar que esas mercancías salgan. Nos pregunta Susan, cuando se adquiere un libro en otro país a través de librerías virtuales, ¿es necesario pagar algún impuesto? Muy buena pregunta, Susan. A ver, la tributación aduanera, el pago de impuestos, de tributos, para que una mercancía o cuando una mercancía atraviesa la jurisdicción aduanera, es precisamente porque lo atraviesa, porque es físico, porque es tangible. Pero en el caso de que yo compre un libro virtual y que me manden en el enlace para descargarlo, un PDF, acá no ha habido movimiento de tangibles, ha sido un intangible y eso no tributa. En aduana lo que se controla son las mercancías, ¿no? Muy bien, una muy buena pregunta. Ah, el libro llegó en forma física, nos pone Susan. Si el libro llegó en forma física, va a depender también del valor, por supuesto, del libro, ¿no? Pero estimamos que no debería pasar los $200, por lo tanto no debería tributar. Ahora, también hay libros que, según su finalidad, podemos acogerlos a ciertas exoneraciones. Es un libro que no supera los $200, no tendrías por qué pagar absolutamente nada, nada. Ya vimos cuándo nace, cuándo se hace exigible, y ahora veamos cuándo se extingue. Y el artículo 154 nos habla sobre la extinción. Y nos dice, la obligación tributaria aduanera se extingue, además de los supuestos señalados en el Código Tributario, porque la mercancía se destruye, porque la mercancía se adjudica, es decir, se puede entregar a un ministerio, por ejemplo, se remata o se entrega al sector competente para que no lo use, pues me imagino que puede ser una mercancía restringida y va a tener que destruirla, ¿no? O simplemente almacenarla. O cuando se reexporta, o cuando se exporta, o sea, cuando sale del territorio nacional.
Entonces, si la mercancía ya no va a ser nacionalizada para su comercialización, la deuda bajo estos supuestos se termina de extinguir. Ya no aparece, ya no hay esa obligación. Por ejemplo, también cuando yo legajo una declaración, ¿qué es legajar? Yo numeré una declaración, le di vida, la creé en el sistema. Legajar es todo lo contrario. La anulé, le quité valor. También dice se extingue automáticamente la obligación tributaria aduanera generada en la fecha de numeración de la declaración aduanera que corresponde a mercancías cuyo valor FOB no exceda del monto establecido. Lo que hablábamos, uno de los $200, justo con el ejemplo de Susan. En esos casos se extingue la obligación tributaria aduanera. ¿Cómo puedo yo pagar mi obligación tributaria aduanera? Bueno, pues, y acá es fuente del propio portal del Estado. Si tú deseas pagar tributos, multas, valores, hasta fraccionamientos, acá estamos hablando de todo tributo, ¿ah? Puedes hacerlo a través de cualquiera de las 4 opciones de pago electrónico, que es lo más recomendable. Primero, afilias tu cuenta electrónica, tu cuenta bancaria, al pago electrónico y bueno, coges en el sistema, ves que te aparece un monto por pagar de un documento aduanero. Como ya afiliaste tu cuenta electrónica, tu cuenta de banco a ese pago electrónico, es como pagar, es como hacer un yape inclusive. O sea, coges, afilias la cuenta, dices con esta cuenta voy a pagar, le das OK, se debita, le pones la clave y se debitó de tu cuenta, ya está pagado. Lo segundo es que lo puedes pagar también con tu cuenta de tracciones. Hay empresas que suman muchas de tracciones y tienen una cuenta amplia en el Banco de la Nación. Pero ojo, no es para cualquier mercancía, para algunas mercancías, no todas. Puedes pagar con tarjetas de crédito o débito, también a través de módulos autorizados, previamente verificados, o pagar también, generar un cupón para ir a pagar en las oficinas del Banco de la Nación, ¿no? O lo otro que también es usado, yo no lo recomiendo mucho, es muy peligroso en estos días, acercarte a cualquier banco comercial y cancelar tu obligación tributaria aduanera con dinero en efectivo. Entonces, de esa manera puedo pagar. ¿Qué pasa si me demoro en pagar? Empiezan a sumarse intereses, ¿no? Intereses moratorios. Moratorios. Profesor, pues yo he escuchado que hay dos tipos de intereses, los moratorios y los compensatorios, sí. Los intereses moratorios es cuando tú te demoras en pagar esta obligación tributaria aduanera, tu deuda, ¿no? Y los intereses compensatorios es cuando pagaste de más y la aduana te devuelve, te compensa, te paga un interés muy chiquitito, muy chiquitito. El moratorio es muy grande, muy chiquitito el compensatorio. Vamos a ver este pequeño caso práctico para compartir todos los conocimientos que hemos visto en los últimos minutos con este caso. Esto es una importación de papas prefritas congeladas. Sí, esas papitas que ustedes comen pues ahí en su fast food preferido, que les encanta, ya esas papitas no son de Perú, son belgas. Importación de papas prefritas congeladas desde Bélgica a Perú. La subpartida arancelaria nacional es la 2004-100000. ¿Qué nos dice el portal de aduana? Que la subpartida 2004-100000 paga los siguientes gravámenes, los siguientes tributos. Ad valorem, 6%. Selectivo al consumo, 0%. Impuesto general a las ventas, 16%. Impuesto a la promoción municipal, 2%. No aplica derechos específicos, no aplica derechos antidumping. Hasta ahí el tema de tributos. Entonces, esto es lo que me dice. Helen nos pregunta, ¿a partir de qué momento se pagan los intereses moratorios? A partir desde que se hizo exigible al día siguiente. Cuando se hizo exigible es porque ya se tiene que pagar. Al día siguiente ya empiezan a aparecer los intereses moratorios, que los puedes ver muy chiquitos si el monto no es tan grande, pero si el monto es amplio, créeme que los intereses sí empiezan a ser significativos.
Entonces, en este caso práctico, en esta importación de papas prefritas congeladas, tenemos estos tributos. Ahora veamos qué valores de esta importación nos presenta el siguiente caso práctico. Valores. Un valor FOB de $95.000. Un valor de flete marítimo internacional, el contenedor, $4.000. Y un valor de póliza de seguro a las mercancías de $1.000. Es decir, la sumatoria de los tres, que me resulta un CIF comercial, nosotros lo denominamos base imponible. Y la base imponible es la sumatoria, $100.000. Recordemos, a la mano derecha tenemos nuestra tabla de porcentaje de tributos. Ahora calculemos estos tributos. Y es acá donde aparece la mayor expresión y visualización de la tributación aduanera de mercancías. Así es como se determina. El ad valorem que figuraba 6%, ¿recuerdan? Ya. ¿6% de qué? De la base imponible. 6% de 100.000, $6.000. 6% de la base imponible. Después venía el selectivo al consumo, 0%. El 0% de algo siempre es 0. Esta subpartida nacional no está afecta a este tributo. Después venía el impuesto general a las ventas, 16%. Pero ¿16% de qué? Y acá aparecen las alicuotas. Que esté en este orden no es que es aleatorio. Tiene una misión, tiene un significado, tiene un criterio, tiene una lógica que está en este orden. Ese 16% no se va a calcular de la base imponible de 100. Se va a calcular de la sumatoria de la base imponible más los impuestos anteriores. Solo tenemos el ad valorem de 6. Por eso, ese IGB de 16% va a ser el 16% de 106.000. Y te sale 16.960. El impuesto a la promoción municipal, que es el siguiente tributo, es exactamente igual. El 2% de la sumatoria de la base imponible más el ad valorem. Le sumaría el selectivo, pero es 0. Y ese 2% te sale 2.120. Derechos específicos, no hay, no aplica. Derechos antidumping, no hay, no aplica. Y la percepción, que no aparece aquí, si se dan cuenta. Pero la percepción es 3.5% si es una segunda importación hacia adelante. Si fuera una primera importación sería 10%. ¿El 3.5% de qué? De la sumatoria de la base imponible, más el ad valorem, más el IGB, más el IPM y más todo lo que se apareció atrás. Ese 3.5% me sale 4.378, porque se redondea al entero superior. Y si yo sumo todos estos tributos, lo que me resulta como obligación tributaria aduanera, como la deuda tributaria aduanera, es la sumatoria de $20.458. Importante mencionar una diferencia que yo creo que es fundamental para una correcta administración de la identificación de gasto y costo. El gasto tú lo recuperas. En este caso, el crédito fiscal, que es el IGB, el IPM, la percepción, tú lo recuperas contablemente. Pero el ad valorem no. Eso es un costo que no recuperas y encarece el valor de la mercancía. Claro, eso es su función. Importante hacer esa diferenciación. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo esta tributación aduanera, a través de las nociones que nos va compartiendo, la casuística, la base legal, los eslabones operativos en el cual se realizan las importaciones, o en general los regímenes de ingreso, son determinantes para el éxito, ya sea que nosotros lo vayamos a hacer
o que le brindemos asesoría a los importadores, que hoy necesitan mucha asesoría. Las normas en los últimos 3 años han cambiado a una velocidad que yo no había visto en los últimos 24 años. Y es donde más tenemos que estar preparados para brindarles el mayor soporte a toda la comunidad de importadores de nuestro país. Muchísimas gracias por la atención. Nuevamente, gracias al equipo de Derecho Mercantil por la convocatoria y estoy atento a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Andrés. Pasaremos a leer las preguntas, aunque ya durante toda la ponencia les estuvo absolviendo. Vamos a dar unos 3 minutos hasta las 7:10 para que termine de poner sus preguntas si hay algunos participantes, y no daremos finalizado la ponencia del día de hoy. A todos y todas las participantes les invitamos a poner sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las tendencias actuales en la legislación aduanera y cómo están afectando estas tendencias a las empresas en términos de cumplimiento fiscal y planificación estratégica? No, es una muy buena pregunta, definitivamente. Y eso me permite abordar un tema que tiene mucha atención en general de la comunidad de importadores y de exportadores, que es, yo le llamaría un nuevo esquema de control aduanero. En el 2023, SUNAT se repotenció, cambió, actualizó su ROF de manera tal que la estructura de control ha crecido. Ha crecido y se ha ampliado. Ya no solo controla en zona aduanera, hoy controla en zona primaria, que es la zona aduanera, y la zona secundaria, que puede ser tu oficina, tu almacén, tu bodega, tu tienda, tu local, ya llega hasta ahí. Y eso quiere decir, y eso nos da un mensaje muy importante, que el control va a incrementarse. Y el control se incrementa en función de que los usuarios apliquen correctamente los procedimientos. Y no solo para el cumplimiento fiscal, que eso es una de las grandes metas, aumentar también la recaudación, por supuesto. También va al control de mercancías ilícitas, de mercancías restringidas, de propiedad intelectual. Entonces yo diría que la tendencia actual en la legislación aduanera es incrementar y fortalecer el control con incidencia en la recaudación tributaria, por supuesto. Una muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. Y ya tenemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los impuestos aduaneros y otros tipos de impuestos? ¿Cómo afectan estas diferencias a las empresas que participan en el comercio internacional? Es una muy buena pregunta también. A ver, toda empresa antes de participar en el comercio internacional participa en el comercio local. Si yo traigo mis laptops como empresa es porque ya sé a quién se las voy a vender. No voy a traer mercancía, no voy a comprar mercancía para quedármela guardada. Partamos de ese concepto. Entonces, primero es el, el desarrollo empresarial a nivel local y segundo, el desarrollo empresarial a nivel internacional. Partiendo de eso, a nivel local yo ya tengo impuestos que tengo que pagar. El impuesto a la renta, por supuesto el IGB. Los impuestos del comercio exterior vienen a ser impuestos complementarios que de alguna manera me permiten terminar de estructurar mi proyecto de importación y comercialización. Ahora, nos preguntarán, profesor, pero si usted dijo hace un momento que ya yo pago IGB, ¿por qué vuelvo a pagar IGB en la importación? Y no es así. Cuando yo pago IGB, ese crédito fiscal de la importación lo puedo recuperar cuando vendo mis mercancías. Es decir, se natean. Es un IGB de compra contra un IGB de venta. La diferencia, que tendría que ser mayor, porque la idea es yo comprar menos para vender más, se la termino pagando al gobierno central. Pero
Es importante también, dentro de la planificación estratégica, identificar en qué momento recupero esos impuestos, cuáles son los que recupero y cuáles son los que no recupero, cuáles tributos son los que no recupero, como el arancel, por ejemplo. Y ahí aparece el complemento de mi planeamiento estratégico. Por eso la pregunta es muy buena, porque me pregunto, ¿y cómo evitar un arancel? Y ahí aparecen los tratados de libre comercio que el Perú ha celebrado con muchos países en el mundo. ¿Cuánto me sirve utilizar un certificado de origen para evadir un arancel, para anular un arancel? ¿Cuáles son las características logísticas que tiene que tener mi mercancía en su trayectoria internacional para que ese certificado de origen sea válido? Y empiezas a desarrollar esta hoja de ruta, esta estrategia de importación de la cual hemos estado hablando bastante el día de hoy. Tiene mucha razón, doctor. Las aduanas está creciendo a niveles exponenciales en Perú y en Latinoamérica en general. Bueno, ya no hay más preguntas. Doctor, quiero agradecerle y expresarle mi más sincero agradecimiento por su ponencia. El tema